Queremos proponer a continuación una comunicación y estamos en la posibilidad de charlar con el profesor Pablo Álvarez Miorelli. Nos ha generado mucho interés saber de un avance, una investigación, un proyecto que están llevando adelante, del que queremos hablar y también una pequeña referencia al momento actual de la educación. Siempre alguien muy involucrado realmente en todo eso, en su tarea profesional y social, por cierto. Profesor Pablo Álvarez Miorelli, gracias por estar. ¿Cómo anda usted? Hola Miguel y equipo, audiencia, un gusto. Bueno, una vez más involucrado y en más de una oportunidad en tareas de reflexiones, libros, publicaciones. En este caso se trata de una investigación. ¿De qué se trata esta búsqueda de documental para avanzar con esto de los dispositivos de la alfabetización en la Argentina en estos últimos 100 años? ¿Nos podría contar? Sí, todavía está en etapa de investigación. Esto inició hace unos años en el Congreso de Alfabetización, en el último pre-cuarentena, Sí. que una de las sedes fue aquí en Paraná, en UNER y Water, donde con algunos profes presentamos precisamente un análisis recortado en los dispositivos de alfabetización que hoy atraviesan las aulas, que tienen mucho que ver con una mercantilización, incluso un monopolio de los dispositivos a partir de algunos detalles que tienen que ver cómo algunas editoriales venden, literalmente hablando, mercantilizan desde el calendario hasta las imágenes, todo lo que significa soportes de alfabetización, Sí. y que muchas veces eso no se pone en tensión. Nosotros en la primera ponencia que hicimos, básicamente apuntábamos a una cuestión descriptiva. Pero desde esa primera investigación surgió esto, bueno, pero ¿cómo se ha ido historizando a través del tiempo en Argentina estos dispositivos y estos soportes de alfabetización? Desde los viejos libros de lectura, que quienes estamos bordeando ya casi los 50, teníamos como formato de alfabetización, hasta los previos, sobre todo de esa cuestión casi repetitiva de siempre los mismos textos, pasando por los 90, donde hay un marcado deterioro de aquello que significa el libro de lectura, aparecen por primera vez los libros recortables con el impacto simbólico que eso tiene, Sí. y llegando ahora donde empiezan a aparecer otros formatos, sobre todo los digitales, y desde ahí esto de poder pensar cuáles son los sentidos entonces de los dispositivos de alfabetización y sobre todo de los soportes de alfabetización en el sistema educativo. Claro. Y para esto han abierto también la posibilidad de la recepción de libros en desuso para avanzar en este detalle de investigación. Sí, por ahí no deja de ser una propuesta interesante, hablando con compañeros y compañeras del equipo, recupero, que soy más que agradecido, la posibilidad de las nuevas tecnologías de la comunicación. Recibimos cientos de fotos de distintas partes del país que argumentan esto que estoy diciendo, ¿no? Como en las aulas, más allá de que uno pueda estar en la capital de la provincia de Entre Ríos, en Capital Federal, en Isla, es increíble cómo en las aulas circula el mismo material, Sí. sobre todo los soportes, que básicamente tienen que ver con una empresa hegemónica en términos de alfabetización, revista jardinera, revista maestra primer ciclo, revista maestra segundo ciclo. Y a partir de esa experiencia de solicitar, nos enviaron fotografías de distintas aulas de distintas partes del país, surgió esto de solicitar estos libros que en la mayoría de los casos conocidos dicen, ay no, los tiré porque ya eran libros viejos, no se usaban, pero realmente son interesantes para ser pensado y poder comparar qué textos se leían, cómo se leía, cómo se alfabetizaba hace 40, 30, 50 años atrás y más según el periodo político que estaba atravesando el país. Bien. En este caso, para recepcionar a quien quiera sumarse a esta tarea investigativa y colaborar con algún libro de lectura que ya esté en desuso, concretamente sabemos que en Paraná tienen espacio para recepción y en Nogoyá y en la referencia también. ¿Dónde puede ser o cómo Sí, en Nogoyá completarlo? está el profesor Juan Carlos Buzón,
que gentilmente colaboró poniendo su teléfono, Tito, como le decimos todos, así que es cuestión de acercarse o hablarle. E incluso hay otros docentes, además de Juan Carlos, que están colaborando en esto de recepcionar. Por ahí justo me contestó Marisa Ferreras, que es una dirigente histórica de ACMER, Griselda Liendro y otros que ya desde el vamos dicen, bueno, ya te busco. Y ha movilizado bastante la iniciativa. Qué bueno, qué bueno. Realmente, bueno, le deseamos muchísimo éxito. Esto está iniciándose entonces. Queríamos trasladar también esta inquietud y esta posibilidad de que quien quiera sumarse a esta investigación pueda concretarlo. Pero no queríamos desaprovechar, además de esta referencia, una reflexión. El momento de la educación, momentos de muchos reclamos, acciones, movilizaciones y también distintos pareceres. ¿Cuál es la palabra hoy como reflexión también en estos momentos, profe? Y son tiempos que es una verdad de perogrullo esto, muy difíciles para todo el colectivo docente. Esto más allá de los matices políticos y demás, es obvio que la educación tiene un sentido político. Y más en Argentina, que haber logrado la educación pública ha sido una conquista histórica, con todo lo que implica educación pública, que tiene que ver con desde la ley primaria de alfabetización que torna obligatoria la escuela primaria, el ingreso de las mujeres, la creación de universidades. Eso es lo que le da sentido, digamos, lo que se define como educación pública. Y con el financiamiento del Estado y con una clara mirada en términos de lo que se denomina perspectiva de derecho, que se traduce en esto, la cantidad de niños que tenían el derecho a ser alfabetizado y la obligación de los adultos de enviarlos a la escuela, y que eso dejó una fuerte marca cultural en este país, la creación de las universidades públicas financiadas, valga la redundancia de lo público, por el Estado, con financiamiento propio, con rango constitucional, la definición de la alfabetización secundaria como obligatoria, la escolaridad secundaria, el nivel inicial. Bueno, eso es lo que se define como educación pública. Y hoy por hoy estamos viendo un fuerte deterioro en términos de la aniquilación de espacios de formación, la aniquilación de los recursos públicos que iban destinados incluso por ley, el veto al financiamiento de las universidades, y que eso se traduce claramente en procesos que ya vivimos. Sí. Nosotros en la dictadura de Onganía el país sufrió el mayor deterioro de la destrucción intelectual, que fue el tristemente célebre momento conocido como la Noche de los Bastones Largos, sí, donde ingresan a la Facultad de Matemáticas en la UBA y literalmente se apalean en un cordón policial a los científicos. Muchos de ellos ni siquiera eran argentinos, eran científicos norteamericanos que sufren lo más terrible, que es la humillación a quien tiene el conocimiento y que impacta en el país con el desfinanciamiento del primer programa avanzado después del de Estados Unidos en términos de software y computadoras. Y ese proceso se afianzó después sobre todo en los 90, con los intentos de privatización de la universidad, y hoy este tercer avance es brutal, que ya no requieren de la fuerza bruta, por decirlo de alguna manera, sino lisa y llanamente del desfinanciamiento. Por la misma lógica de siempre. En su momento fue perseguir a los científicos. El segundo momento fue, bueno, eliminar, hacer desaparecer. Eso se vivió sobre todo en la última dictadura cívico-militar, y en los 90 el desfinanciamiento, donde muchísimos científicos se fueron del país. Y ahora esta cuarta avanzada tiene que ver ya no tanto con la desaparición física, sino con el desfinanciamiento y el deterioro detrás de la privatización ya anunciada, como lo anunció el gobierno nacional en la campaña. Digamos, es un momento triste porque es necesario que pensemos cuál es el rol de la universidad. Tiene básicamente dos roles: la investigación, la producción de conocimientos, y por otra parte la formación de los profesionales que un país necesita, digamos.